Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice el evangelista Juan en su primera carta. Primera carta, capítulo 4, versículos 19 al 21. Y además añade, quien dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Porque ¿cómo puede ser que ame a Dios a quien no ha visto y aborrezca a su hermano a quien ha visto? Las experiencias que nos van despertando hacia ese misterio nodal, para poner una palabra poderosa, que implica un centro de gravitación decisivo. Nuestro ir hacia nosotros mismos tiene como primera brújula sentir que se nos ha amado primero. Los padres, mamá, mujer, papá, varón, en esa fecundidad recíproca, complementaria, expansiva, que incluye siempre a un tercero. En ese amor en donde la diferencia es consumación de una unidad, en donde los diferentes son más cada uno sí mismos, gracias al encuentro con el otro, que no es cualquier otro, sino que es un otro recíproco, complementario físicamente, complementario psíquicamente y complementario espiritualmente. Porque hay una modalidad femenina para ser compasivo y hay una modalidad masculina para ser compasivo y etc. Así que en esa reciprocidad complementaria la diferencia es capaz de trascenderse en un tercero. En el amor de la pareja humana, varón-mujer, la trascendencia aparece con total espontaneidad, en condiciones presupuestamente sanas, mínimamente. Esa complementariedad se goza cuando nace el niño o la niña y ya aman a ese hijo o a esa hija, sin necesidad de que ese bebé o esa bebé haya tenido que cumplir alguna regla, haya tenido que hacer algún mérito. La alegría emocionada de los padres, mamá y papá, sobreviene por la presencia de ese niño o de esa niña, por el ser de ese niño o de esa niña, cuya presencia en sus vidas trastoca sus vidas. Las trastoca en todos los niveles, porque las trastoca desde la experiencia gozosa, plena, extática, de experimentar lo que es el milagro irrepetible e intransferible de una nueva persona, de cuyo origen los padres sienten que forman parte, y que si el mérito de ellos haber sido en el amor que se tienen, puesto a favor de compartir la intimidad
El niño no es el efecto, el niño no es el producto, el niño es algo casi inverosímil, por lo que despierta, por lo que revela, por lo que significa y por lo que vale, desproporcionadamente a la conciencia que se ha tenido compartiendo desde el cuerpo la reciprocidad amorosa, varón-mujer, en ese abrazo final, cuando los dos están ya exhaustos. En general, nosotros los varones más exhaustos. La presencia de ese hijo o de esa hija trasciende, supera palabras afines, ¿no? Desborda la copa en la cual se produjo el brindis, donde cada uno se brinda en ese goce corporal, psicológico y en el mejor de los casos espiritual, con ese abrazo final. El Hijo desborda todo lo que hayamos hecho de bueno para que Él venga a la vida. El Hijo supera en valor nuestros presuntos méritos sin negarlos. El Hijo significa algo que está más allá de nosotros y que está más allá de lo que podemos, de lo que podríamos y de lo que quisiéramos poder. Y está más allá de lo que quisiéramos poder imaginar que podríamos poder. Está más allá. Y entonces, si está más allá, la presencia de ese Hijo es la presencia de un infinito testimonio de la infinitud misteriosa de lo que significa ser una persona. En esa relación inconcebible a priori, no solamente inimaginable, por lo tanto indecible desde una adecuación plena, o ni siquiera plena, esa presencia despierta en nosotros, en el éxtasis, un espejo en el cual nosotros también nos sentimos desconocidos ante nosotros, porque de pronto somos papás y antes no lo éramos. Y ser papás no es ser el dueño de un auto nuevo, no es tener algo y convertirnos formalmente en propietarios de algo. No es simplemente adquirir una nueva relación con algo o con alguien, sino que la presencia del Hijo nos convierte desde el trasfondo más silencioso, callado de nuestro ser, nos convierte en alguien que todavía no éramos. Por supuesto, Aristóteles diría, pero que estaba en potencia, porque si no, no podríamos haber llegado a ser papás. Por supuesto. Pero, Aristóteles priorizaba el acto respecto de la potencia y por lo tanto, que algo se actualice como ser papás no es simplemente que algo se muestre estando ya muy bien consigo a escondidas, en lo secreto de nosotros. No, ser papás es ser alguien que no éramos y que sin embargo va a implicar el trasfondo más genuino de nuestra identidad, en la cual yacen cualidades y yacen muchas limitaciones, incluso traumas. Ser papás también nos va a despertar a nuestros traumas. Ese niño
tiene un significado performativo, dicho así, performativo inverso. Nosotros, entre comillas, hicimos a ese niño o a esa niña, y ese niño o esa niña, con su presencia, hace en nosotros convertirnos en alguien que no éramos. Y que no éramos no porque se actualizó simplemente una cualidad que estaba dormida o que estaba en estado embrionario, latente. No, nos convierte en alguien que nosotros nunca pudiésemos haber logrado ser sin ese niño o esa niña que es nuestro hijo o nuestra hija. Acá no se trata de actualizar una cualidad, acá se trata de recibir una nueva entidad sobre nuestra identidad performativamente a partir de la presencia de ese hijo o de esa hija, de ese bebé o esa bebé, que misteriosamente y paradójicamente proviene de nosotros como papás, mamá y papá, mujer y varón. No es simplemente pasar de la potencia al acto, es recibir una investidura ontológica desde ese bebé, esa bebé, que paradójicamente proviene de nosotros y no hubiese sido sin nosotros. Merece silencio dejarse tocar intelectualmente también, porque la inteligencia también tiene su sensibilidad, tiene su afectividad, tiene sus sentimientos. Pero dejarse tocar no solamente la inteligencia, sino ese eje afectivo existencial que en la teología bíblica está reconocido en el órgano del corazón, ¿no? que palpita la vida y le da vida a todas las células y a todos los tejidos, y viaja hasta la última célula para que la célula tenga oxígeno y respire vida. No solamente al convertirnos en padres pasamos de la potencia al acto, sino que recibimos un nuevo ser en nuestro ser, por la presencia de ese hijo o de esa niñita que es nuestra hija. Es recibir un sacramento, signo sensible y eficaz de la gracia que opera, obra, actúa y produce lo que significa. Signo sensible y eficaz de la gracia que opera lo que significa. Definición de sacramento. Entonces alguien se bautiza y el sacerdote dice, ha recibido una nueva vida, la vida de Dios. Y por esa vida, en la segunda unción que se hace en la frente y no en el pechito del bebé o de quien se bautice, te declaro sacerdote, profeta y rey. Esos tres atributos misioneros que nos hacen otros Cristos. Bueno, del mismo modo, advenir a la paternidad y a la maternidad a partir del encuentro recíproco complementario, gracias al cual el varón y la mujer se descubren como tales respectivamente, gracias a ese encuentro, convertirnos en papá y en mamá respectivamente es recibir algo nuevo, algo sacramental, es recibir un nuevo nivel del ser que nosotros no podríamos actualizar por nosotros mismos, sino que para que se actualice necesitamos a ese otro que proviene de nosotros y que ante su presencia sentimos que hemos recibido algo
también desde afuera, es decir, desde el misterio irrepetible de su presencia como hijo o como hijita, que actúa performativamente, actúa en nosotros y nos da algo que nosotros no podríamos darnos a nosotros mismos, a través de otros o por nosotros mismos, sin otros, porque eso que recibimos, esa nueva vida que recibimos como padre y como madre respectivamente, es algo que recibimos en la presencia y desde, no solamente en, sino desde la presencia de ese bebé, de esa bebé. Y entonces sentimos que ese bebé es abrazado, es contemplado con emoción y es amado, sin que el bebé tenga que cumplir ningún reglamento, sin que tenga que hacer méritos. Y si ese niño recibe el amor masculino de su padre y femenino de su madre, empieza a entenderse a sí mismo, si es varón como varón, si es niña como niña. Y emprende su viaje hacia sí mismo, ese bebé o esa bebé, de la mano de su padre y de su madre, aprendiendo el tesoro de lo masculino y las limitaciones de lo masculino en las sombras de su padre y en las cualidades amorosas de su padre, y aprende también lo propio de lo femenino de mano de su madre. Y empieza también a entender esa naturaleza humana que a ese bebé o a esa bebé los atraviesa, siendo humanos como todos los humanos y siendo únicos e irrepetibles como cada una de las personas humanas que cada uno de nosotros somos. Así que Dios nos amó primero, no nos tomó examen para amarnos. Por eso, ¿qué podría ser? ¿En qué podría consistir ser buenos? Claro, la propia inercia racional, muy necesaria, pero no suficiente, pero sí necesaria, tiene que traducir en conceptos y en argumentos, en fundamentaciones racionales, el mundo del bien. Y ahí aparece en esa traducción la normatividad, donde se expresa racionalmente el contenido del bien a través de ciertas leyes. Pero siempre teniendo conciencia de que la inteligencia necesita entender y en la medida en que entiende puede comunicar lo universal de lo que subyace ahí para ser entendido, de manera tal de que sea transmisible a todos, de manera tal de que nos podamos entender entre todos, entendiendo eso. Porque el bien, en términos más teológicos, el amor, la gloria de Dios es el amor de Dios, como dice San Pablo en la primera carta a los cristianos de Corinto, el amor solo se complace con la verdad. Entonces, la verdad es ese estado de desocultamiento en cuanto a disponibilidad, pero también es la consumación de ese estado de desocultamiento inicial, cuando ese estado de desocultamiento es mirado y comprendido por una mirada que lo valora, lo respeta y lo describe tal como es. Es decir, la verdad se consuma en el conocimiento, en esa relación. Y para que se produzca ese conocimiento tiene que haber respeto por lo que se intenta conocer y se tiene que tomar la decisión de ser respetuoso y por lo tanto de dejar en libertad a eso que se quiere conocer desde nuestra libertad que se presenta para poder ser recibido por aquello que se desea conocer, para que en esa receptividad respetuosa y libre
se produzca el encuentro, que es el conocimiento. Entonces, si bien es necesario el trabajo de la razón, el sustento de la verdad, en el cual el amor se complace y es alegre y es dichoso, es mucho más que una descripción fundamentada y normativa del bien. Querer reducir el bien al cumplimiento de ciertas normas es como querer entender, sin haberlo hecho nunca, lo que significa navegar en el océano con el supuesto de haber estudiado la molécula de agua y ser un experto en hidrodinámica. No va a alcanzar ese saber más químico de la molécula de agua y ese saber más de la física, de la hidrostática y la hidrodinámica, para saber, como dicen las hinchadas de fútbol, para saber qué se siente cuando uno está en alta mar, cuando uno está en mar adentro. Entonces, querer reducir el mundo del bien a las normas es como querer reducir la experiencia del mar adentro, el mar adentro de la vida, habiendo estudiado la molécula de agua y siendo profesor de hidrodinámica en alguna facultad. Entonces, ¿qué significa ser buenos? Significa comprender racionalmente que el bien tiene una coherencia, en cuya coherencia hallamos un gozo intelectual, y en ese gozo intelectual la memoria siempre nos tiene que impedir olvidarnos de que ese gozo tiene como principio haber sido amados primero, sin que nosotros tuviéramos que hacer algo para merecerlo. Y el hecho de que no hayamos hecho algo para merecer haber sido amados primeros no significa que estamos en falta, ni significa que tengamos que ahora hacer algo para ser amados. No, tenemos que disfrutar de haber sido amados primeros sin necesidad de haber tenido que hacer algo o de cumplir algún reglamento. Ahora, no olvidar haber sido amados primeros sin necesidad de hacer méritos o de cumplir alguna norma significa agradecer. Así que ser buenos es agradecer. El hijo pródigo le agradece a su padre y se siente con derechos de hijo, legítimamente, y dice: padre, cumplí 18 o 21, quiero lo mío, quiero hacer mi vida, aquí lo tienes. No hay que imaginar una figura ingrata, especuladora, hasta manipuladora, hasta psicopática, que se quiere aprovechar de su padre. Padre, tengo lo mío y siento que tengo que ir al mundo. Bueno. Y tal vez se haya ido al mundo con esa inercia propia de lo que los libros de psicología evolutiva denominan adolescencia, en donde el adolescente quiere empezar a dejar el mundo de sus padres para tratar de descubrir su propio mundo, y eso significa cierto giro que quizás llega incluso a planificar los 180 grados para quedar bien de espaldas al mundo de los padres y emprender bien de cara frontal, plena, a ese camino que supuestamente llevará al propio mundo, al propio lugar en el mundo. Y vio Dios que era bueno. Cuando al hijo pródigo le va mal, se acordó de que el padre lo amó primero, sin que él tuviera que hacer méritos. Y como era un hijo agradecido,
decidió volver renunciando a los derechos de hijo, porque se sintió en falta. ¿Por qué se sintió en falta? ¿Por haberse ido? No. Sino por haber contradicho el mundo del Padre en aquello que se oponía al Padre, en aquello que seguramente negaba el testimonio del Padre. Se sintió en falta porque el placer, la alegría de gastar fortunas en juegos, en mujeres, se fue traduciendo, mejor dicho, se fue transformando, o fue mutando, mejor dicho, fue mutando en un hábito adictivo. Entonces resulta que eso se llama en la ética de Aristóteles vicio. Es un hábito, pero no conforme a la razón, sino que rechaza a la razón. No solamente que la niega desde el punto de vista lógico, es decir, S es P, S no es P, es la negación de S es P. No solamente la negación, sino algo más rotundo que la negación, menos general que la negación, menos indeterminado que la negación, sino algo más enfocado, es el rechazo a eso que vivió como hijo en la casa de su padre. Eso es que el placer se pone a espaldas de la virtud, que el placer se pone a espaldas del amor. No de las normas, del amor. Se pone a espaldas de la memoria que es la que nos hace ser felices, porque recordamos gracias a ella que nos amaron primero, sin que tengamos que hacer nada, simplemente desde la conmoción de lo que significa para los padres el infinito valor intransferible de nuestro ser. Y desde esa infinita novedad irreductible de nuestra presencia como hijos, ellos reciben una investidura que los hace ser nuevos, sin dejar de ser quien eran, pero pasando a ser, además de quienes eran, alguien nuevo que no podría serlo sin nosotros como hijos. Han sido investidos con un nuevo orden del ser por la presencia del Hijo que proviene de ellos y que no actualiza simplemente una potencia en ellos como papá y como mamá, sino que en la existencia del Hijo reciben algo desde el Hijo, que no podrían darse a sí mismos sin el Hijo y que no podrían darse a sí mismos en otro tipo de vínculos. Son vínculos fundacionales que desde un otro, que en este caso es la bebé o el bebé, nos inviste en un nuevo orden del ser, que ya no está plenamente como potencia en nuestro ser, sino que requiere, además de cierta potencia en nuestro ser, la existencia de otro, para que se actualice esa potencia, pero para que se desborde esa potencia, porque no es que nosotros somos padres, se actualiza nuestra potencia como padres y ya sin el Hijo seguimos siendo padres. O se muere nuestro Hijo y seguiremos siendo padres por la existencia de ese Hijo. No es simplemente una potencialidad que tenemos y que se actualiza, sino es un nuevo orden del ser que recibimos y que actualiza nuestra posibilidad de serlo, pero que recibe de un otro esa novedad que no podría proceder de la simple actualización de una potencia intrínseca a nuestras posibilidades más propias de ser. Entonces, el hijo menor se entristece por haber dilapidado, no por haber gastado, por haber puesto en valor algo que no tiene valor. Y en eso
que es dilapidar, de poner en valor algo que no tiene valor, siente que no ha valorado lo que ha recibido y siente que entonces no ha valorado a su padre, no ha sido agradecido con su padre, se siente ingrato. Esa es la falta, pero es una falta que a él lo hace volver a la casa de su padre, anunciando que va a renunciar a sus derechos de hijo. Y el padre hace una fiesta, lo vuelve a amar primero. Lo amó primero sin pedirle méritos, lo vuelve a amar primero sin hacerle un juicio. Simplemente las palabras del padre a su hijo mayor es: tu hermano estaba perdido y ha sido hallado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Qué pasa con el hijo mayor? El hijo mayor nunca se sintió plenamente hijo y empezó a construir su identidad de hijo y su valor como hijo a partir del cumplimiento. Por eso le recrimina al padre, como has hecho una fiesta con alguien que malgastó y yo que me he quedado a tu lado cumpliendo, nunca ni siquiera te pedí un cabrito para hacer un fuego y una comida con mis amigos. El padre le dice a su hijo mayor: ¿acaso no sabes que todo lo mío es tuyo? ¿Acaso no sabes que eres mi hijo? ¿Acaso no sabes que te he amado primero sin pedirte cosas, sin pedirte promesas cumplidas, sin exigirte reglas? Entonces no te has sentido hijo. Por eso, cuando se hace realmente el bien, aparece ese placer del cual habla Aristóteles, en el cual es gozoso hacer el bien. La virtud no es mero cumplimiento de una norma, en ese cumplimiento hay una autoafirmación expansiva, yo lo he dicho varias veces en otros videos. Esa autoafirmación expansiva significa que yo estoy contento de ser quien soy. Y cuando experimento estar contento de ser quien soy por haber sido bueno y haber obrado bien, vuelvo a recordar con más potencia que si estoy contento de ser quien soy, es porque reconozco algo muy valioso en mí, que me ha sido dado, que el Creador puso en mí de manera única. Y entonces acabo de experimentar, haciendo el bien y siendo alguien dichoso y gozoso y feliz de hacer el bien, acabo de volver a experimentar que fui amado primero. Porque soy gozoso conmigo mismo, estoy contento de mí mismo por haber hecho eso, pero no por haber cumplido con una autoridad amenazante ante la cual tengo que tener miedo porque si no me castiga. No, descubro que hacer el bien significa que soy infinitamente valioso y que eso es equivalente a haber recibido algo infinitamente sagrado, que es el don intransferible de mi propio ser. Y entonces eso es experimentar haber sido amado por Dios de una manera única e irrepetible, que no se ha dado en el amor que Dios le tiene a otros. Y entonces me autoafirmo en ese gozo, en esa memoria patente, en esa experiencia de sentirme totalmente valioso. Y en donde en esa validación gozosa se me expande el horizonte de lo maravilloso que puede ser la vida haciendo el bien y de lo maravilloso que puede ser el mundo con personas que hacen el bien. Se me expande el sentido de mi vida, se me expande el horizonte ante el cual quiero amanecer ante la vida cada día. Y quiero dormirme cada noche para volverme a encontrar con la vida. El hijo mayor no experimentó nada de esto. El hijo mayor hizo cuentas, tuvo miedo.
Tuvo miedo de salirse de alguna norma, tuvo miedo de salirse de alguna obediencia, porque confundió amor con cumplimiento. Y quizás por algún insano orgullo, en ese cumplimiento, para él, intachable, quiso esconder su falibilidad, su labilidad, como diría Paul Ricoeur, sus debilidades, sus imperfecciones, sus insuficiencias, sus limitaciones, que quedan maquilladas por un cumplimiento irreprochable. ¿Cuál es el fantasma que creo ver en esa conciencia tan escrupulosa con las normas, en esa cobardía maquillada de rectitud? Creo entrever en esa figura que mientras esconde escrupulosamente su capacidad de hacer el mal, ya hace el mal, porque la necesidad de esconder esa limitación, esa pobreza, esa debilidad, ¿acaso no es correlativa al anhelo de sentirse perfecto y completo para ser como Dios? Así le dijo la serpiente a Eva. No sea cosa que ese cumplimiento escrupuloso de las normas, que después termina mirando a los costados para medir en los otros cuánto el otro ha cumplido y cuánto, sobre todo, no ha cumplido, y señalar su pecado y condenarlo e investirse en juez de la humanidad. No sea cosa que esa escrupulosidad, esa cobardía asqueante, maquillada de rectitud y pusilanimidad moral, no sea cosa que eso en el fondo tenga como raíz la raíz primigenia que atraviesa la historia de la humanidad. Querer aparecer como alguien intachable, moralmente perfecto, completo, como Dios es moralmente perfecto. El hijo menor no temió equivocarse. El hijo mayor temió que se le noten sus fallas. Ante un padre que lo único que le va a decir es: yo siempre te amaré primero. Entonces el que pone la distancia con el padre es el hijo mayor, no el hijo menor. Esto no es una reivindicación de la rebeldía adolescente que malgasta dinero en drogas, sexo y rock and roll, para decir una frase más popular. No, yo no estoy reivindicando la rebeldía sin sentido. No estoy haciendo una apología del hijo menor. Estoy tratando de comparar. Y siempre, instintivamente, ya desde mi instinto, ya desde cómo estoy hecho, siempre prefiero a alguien que ante la incertidumbre genuina que lo paraliza, prefiere hacer algo nuevo y disruptivo que rompa reglamentos, a alguien que se quede por si acaso
porque por ahora esto es lo provisional que tenemos y mientras tenga esta moral provisional prefiero meterme en la cajita de la moral provisional, aunque vaya experimentando día a día que mi vida más auténtica está cada vez más lejos y se apaga más, hasta convertirme en un muerto, cobarde, pusilánime, escrupuloso, asqueante, que sigue comprando maquillajes y más maquillajes. Hasta que esa escrupulosidad pusilánime y cobarde del reglamentista que cumple la ley ya huele, ya no se puede maquillar más. Porque es muerte, es putrefacción, es hipocresía, es odio, es venganza contra el prójimo. No estoy haciendo una apología del hijo menor. Está muy clara su falta. Pero lo importante, y esto es lo que separa las aguas, lo importante no es el pecado, lo importante es que Dios nos amó primero. Entonces, a la hora de empezar a mirar y hacer una antropología filosófico-teológica, no hay que empezar por el pecado, hay que empezar por la gracia, no hay que empezar por el pecador, hay que empezar por lo que Dios siempre mirará primero, que es la promesa sagrada, personal, que no tiene reemplazo en la creación, que no tiene réplicas, que no tiene copias, y que es la promesa que Dios amó primero en cada uno de nosotros. Esa promesa que no tiene réplicas, que no tiene copias, que no tiene reemplazos, y que por eso resignifica con su presencia de promesa, y mucho más con una promesa que se va cumpliendo como tal, resignifica el mundo, resignifica a Dios. Si los padres ya están extasiados con el bebé, imaginen si ese bebé se va convirtiendo en un niño o en una niña que planifica en su vida personal el testimonio masculino o femenino respectivamente y ocupa un lugar en el mundo y agradece a Dios en ese lugar en el mundo. ¿Cuánto más extático está el papá y la mamá? Ya no solo ante la presencia de su hijo o de su hija, sino ante la vida en la cual ese hijo y esa hija tradujo su propio ser, agradeciendo a Dios en su testimonio, en su libertad, en su creatividad, con esa osadía de saltar tranqueras, si la otra alternativa es quedarnos quietitos en la incertidumbre y en el por las dudas, no me corro del reglamento. Así que la clave es recordar que hemos sido amados primeros y desde ahí deducir qué será ser buenos. Agradecer, sentir la dicha de ser buenos, sentir el honor y el orgullo sano de ser quienes somos, por reconocer en nosotros un don precioso, sagrado, en donde Dios se recrea, se trasciende, se abisma, se conmueve, se complace y salta de alegría, como no podría hacerlo jamás sin nuestra presencia en su vida, aunque provengamos de Él. No somos jueces de nuestros hermanos. Se nos ha concedido la inteligencia para juzgar hechos, no corazones. Y veo a políticos con la imagen de la Virgen de Luján atrás, explicando los errores de ciertos otros políticos, despreciando a las personas de esos políticos, denostando, vituperando, deshonrando
la condición de persona que tiene esa persona, deshonrando el don de Dios en esa persona. Y si el pretexto es hacer una corrección de eso que está mal y que implica maliciosamente al otro, la corrección tiene que ser fraterna. La corrección tiene que ser fraterna. Se puede hablar en nombre de la verdad con total contundencia, con total firmeza, siendo consecuencia hasta el fin, siendo consecuente hasta el fin. Y siendo más contundente, siendo más verdadero, dando un testimonio mucho más fehaciente y transformador en muchos otros corazones que atestiguan eso que están viendo. Si en ese testimonio, si en ese señalamiento de errores, de males, de atrocidades, sigo dando testimonio de que respeto el don que Dios puso en esa persona, aunque esa persona sea el blanco de mi crítica. Porque entonces ya no es venganza, ya no es venganza política, ya no es venganza ideológica, ya no es fanatismo ideológico, ya no es poner al bien como pretexto para vengarme del otro y desconocerlo como hermano y desconocerlo como prójimo. Se puede ser perfectamente contundente, desde la argumentación, desde el concepto, desde la intención, desde la acción y desde la transmisión efectivamente afectiva, respetando. La falta de respeto quizás no implique falta de argumentos, pero sí desnuda que la intención no es buena, la intención no es ser justos, la intención no es ser constructivos, la intención es vengativa. Con ese reflejo fantasmal del hijo mayor que dice, porque el bueno soy yo, porque el bueno soy yo. Personalmente en mi vida siempre estuve con un piecito afuera, desde niño. Quiero decir, afuera de lo naturalizado e instituido, lo cual no significa que eso estuviera mal. Simplemente significa que yo también tenía una conciencia muy fuerte de cómo yo podía encajar y de que se podía encajar constructivamente, pero nunca pagando el precio de esmerarme en encajar ya a contrapelo de lo más esencial e incluso a contrapelo de mis aristas más fundamentales, donde se va articulando quién soy, tal como soy. Hay que saber incluir siempre a la incertidumbre que permite y que nos permite darnos excepciones para que las reglas no es que estén mal, pero vuelvo a decir, pueden terminar siendo la cárcel o la molécula de agua y toda la teoría hidrodinámica e hidrostática, desde la cual alguien que nunca pisó el mar pretende entender lo que siente un navegante mar adentro. Yo prefiero el que se va al mar adentro. Si la incertidumbre y el reglamento ya lo asfixia y no encuentra fehacientemente salida, prefiero el que se va, no el que se queda. Porque el que se va, si se va con buena fe, va a volver. Ahora, el que se queda sin animarse a pasar la tranquera, como dicen en el campo, ese se va a convertir en un cínico, ese se va a convertir en un vengador
ese se va a convertir en una serpiente. Dios nos amó primero. Hasta pronto.